En esta unidad vamos a tratar el tema de los transposones. Vamos a comenzar definiendo lo que es un transposón. Un transposón no es más que un elemento de ADN que puede movilizarse o transponerse de un lugar a otro del ADN, lo que se denominan los genes saltarines. Fueron descubiertas por Barbara McClinton a principios de los años 50 en cultivos de maíz. Y actualmente se sabe que estos transposones existen a nivel de todos los seres vivos o de todos los organismos. El movimiento de un transposón se denomina transposición y la enzima que promueve o se encarga de realizar ese proceso se denomina transposasa. Generalmente los transposones codifican su propia transposasa, o sea que dentro de los genes del transposón está el de la enzima transposasa que facilita la transposición. Acá tenemos la estructura de un transposón. Fíjense, aquí tengo un ADN y aquí tengo el transposón. Ese transposón puede, vamos a decir, eliminarse de acá y pasarse para otro ADN. Entonces este sería el ADN donante, este es el ADN receptor. Entonces por transposición yo puedo pasar ese gen de un ADN a otro fragmento de ADN. Existen diferentes mecanismos. Este que está acá es un mecanismo de transposición que no realiza copia del transposón, sino que lo elimina de un lado, de un sitio, y lo coloca en el otro. En cuanto a los transposones bacterianos, hay muchos tipos de transposones. Hay transposones pequeños que solo tienen los genes de la transposasa y los que regulan su movimiento o transposición. Y hay transposones grandes que tienen además uno o más genes, como los genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Una característica distinguible de los transposones bacterianos es que todos poseen repeticiones invertidas en los extremos, que se denominan, como vamos a ver más adelante, secuencias de inserción. La bacteria posee secuencias en el ADN que permiten lo que es la inserción de un transposón. El ADN blanco, donde se va a insertar ese transposón, posee solo una copia de la secuencia de inserción, o sea, el sitio donde el transposón se va a insertar. Durante la inserción del transposón, esa secuencia se duplica. Vamos a decir, esas secuencias de inserción están tanto en el ADN como en el transposón. Por lo tanto, cuando el transposón se incorpora al ADN, en lugar de haber en ese ADN una sola secuencia de inserción, van a haber dos, la de la bacteria y la del transposón. Acá tenemos la estructura de un transposón. Fíjense, yo tengo acá una secuencia de inserción del tipo 3, se clasifican así dependiendo del tipo de secuencia, del tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Entonces, yo tengo acá el ADN blanco. Entonces, resulta que el ADN tiene acá una secuencia de inserción del tipo 3, que es compatible con la secuencia de inserción que tiene el transposón. Por lo tanto, por recombinación, vamos a tener una secuencia de inserción acá y otra secuencia de inserción acá que flanquean a lo que es el transposón, y después de esa secuencia de inserción tenemos el ADN original de la bacteria. Entonces acá lo que podemos ver es que como el ADN blanco, el cromosoma bacteriano, de tener una sola secuencia de inserción después de la incorporación o transposición de ese transposón, va a tener dos secuencias de inserción. Entonces, las secuencias de inserción no son más que los transposones bacterianos más pequeños. Se denominan secuencias de inserción. Tienen aproximadamente de 700 a 2000 pares de base y lo que hacen es codificar la enzima transposasa, que se encarga de movilizar el transposón. Las secuencias de inserción no tienen genes adicionales y fueron descubiertas solamente por la inactivación de genes. ¿Cómo se descubren? De pronto, supongamos, tengo una Escherichia coli, fermentadora de la lactosa, que tras pases sucesivos se dan cuenta que pierde la capacidad de utilizar la lactosa como fuente de carbono y energía. Al analizar la secuencia del Operon-Lac, se dan cuenta que hay un fragmento de ADN nuevo incorporado allí que interrumpe alguno de los genes o los promotores de, vamos a decir, de todo lo que es el metabolismo de la lactosa. De esa manera es que se dan en cuenta, vamos a decir, descubren lo que son las secuencias de inserción, cuando ciertos genes comienzan a inactivarse. Entre los transposones, los más básicos, como les mencioné, son las secuencias de inserción. Es simplemente una secuencia de inserción que codifica la transposasa. Pero tenemos también
transposones que son compuestos. No son simples como la secuencia de inserción, sino que están compuestos, donde en estos transposones tenemos dos secuencias de inserción del mismo tipo, forman entonces un transposón mucho más grande, que se denomina transposón compuesto. Y esas dos secuencias de inserción flanquean o bordean a un gen que codifica X información. Algunos transposones compuestos, como el TN9, en cuanto a la nomenclatura de los transposones, las letras TN identifican que de lo que se va a hablar es un transposón. Entonces, el TN9 posee dos secuencias de inserción en la misma orientación, mientras que el TN5 y el TN10 tienen dos secuencias de inserción, pero las dos secuencias van en sentido opuesto, o sea, se leen en sentidos opuestos en dos cadenas opuestas. Acá tenemos el TN5, fíjense, tengo una secuencia del TN9, perdón, acá está. Tengo una secuencia de inserción del tipo 1 que las leo en la misma dirección, como pueden ver acá, como lo indica la flecha. Y tengo el TN5 y el TN10, donde tengo una secuencia de inserción, pero por la dirección de la flecha se leen de manera contraria, en sentido contrario. En cuanto al mecanismo de transposición propiamente dicho, el mecanismo se lleva a cabo a través de los extremos externos en los transposones compuestos. Recuerden que son dos extremos externos, que son las secuencias de inserción, que flanquean o bordean a un gen que está entre las dos secuencias. Entonces, cada secuencia de inserción se puede transponer de manera independiente. Sin embargo, como todos los extremos de la secuencia de inserción son iguales, lo que cambia a veces es la dirección en la que se lee la secuencia de inserción, la transposasa codificada por cualquiera de las secuencias de inserción puede reconocer todas las secuencias de inserción de todos los extremos de los transposones. Cuando la transposasa actúa en la secuencia de inserción de los extremos externos de un transposón compuesto, las dos secuencias de inserción pueden transferirse como una unidad llevándose en el centro el gen que forma parte de ese transposón compuesto. Acá tenemos un transposón simple, una secuencia de inserción simple, donde yo tengo las dos secuencias acá con el gen de la transposasa en el centro. La enzima se produce, hace el corte lo hace a partir de los extremos externos de cada secuencia de inserción. ¿Por qué? Porque este extremo que está acá y este que está acá son externos, mientras que este que está acá y este que está acá son los extremos internos de la secuencia de inserción. Entonces, es un transposón, una secuencia de inserción simple, donde se produjo la enzima transposasa. Esta entonces corta de este extremo externo a este y transfiere el material a este ADN blanco y lo incorpora acá. Acá tenemos un transposón compuesto donde yo tengo dos secuencias de inserción, esta que está acá y esta que está acá, que están flanqueando a un gen, en este caso el gen A. ¿Qué sucede? Este que está acá, esta secuencia de inserción, codifica la enzima transposasa, la cual corta los extremos externos, o sea, desde este transposón, el extremo externo que está acá, hasta el extremo externo de esta otra secuencia de inserción. Y se lleva todo este material, ¿para qué? Para incorporarlo acá en el genoma blanco, y podemos ver que aquí tenemos la incorporación de toda la secuencia. Ese ejemplo que vimos es la transposición, cuando la transposición se hace a partir de los extremos externos de la secuencia de inserción. En ocasiones se da la transposición de los extremos internos de la secuencia de inserción. Entonces la transposasa, codificada por una de las secuencias de inserción, actúa en los extremos internos de la secuencia, es decir, los dos extremos internos, los que están más cercanos. La transposición de extremos internos ocurre tan frecuentemente como la de extremos externos, pero las consecuencias de ese tipo de transposición son diferentes. Un posible resultado es la creación de un nuevo transposón compuesto. Por ejemplo, TN10 con un gen de resistencia a tetraciclina se puede insertar en un plásmido con un origen de replicación y un gen de resistencia a la ampicilina. O sea, tengo un plásmido que tiene origen de replicación y tiene resistencia a tetraciclina e incorporo, o se puede incorporar un gen de resistencia a tetraciclina cuando es infectado por un TN10, por ejemplo, que confiere resistencia a tetraciclina. Si ocurre transposición de los extremos externos de la secuencia de inserción 10, se va a mover TNE10 y el gen de resistencia a tetraciclina a otro ADN. Si ocurre transposición de los extremos internos,
se crea un nuevo transposón compuesto que posee resistencia a ampicilina y origen de replicación. Si este transposón entra en un ADN que no posee origen de replicación, o sea, ese transposón compuesto que acabo de crear, que ahora tiene resistencia a ampicilina y tiene origen de replicación, y llega a una bacteria donde tengo un plásmido que no tiene origen de replicación, si ese transposón se incorpora dentro del plásmido, le proporciona un origen de replicación y lo convierte en un replicón, o sea, un material genético con la capacidad de replicarse a sí mismo de manera autónoma. En la transposición de los extremos internos pueden ocurrir deleciones o inversiones debido a la transposición de los extremos internos de unos transposones compuestos. Acá tenemos el esquema. Fíjense, yo tengo este plásmido que está acá, que tiene resistencia a ampicilina y un origen de replicación. Y le voy a incorporar el transposón 10, o sea, una secuencia de inserción del tipo 10 que además tiene un gen de resistencia a tetraciclina. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago transposición de los extremos externos del transposón, fíjense, el transposón es este que está acá, por lo tanto, los extremos externos del transposón serían donde está la letra A, este y este. O sea, de aquí hasta acá. Son los extremos externos de ese transposón. Si el transposón hace transposición de los extremos externos, arranca aquí, se lleva la secuencia de inserción 10, se lleva el gen de resistencia a tetraciclina y la otra secuencia de inserción 10. Por el contrario, si en el momento de la transposición el transposón hace la transposición no a partir de los extremos externos, sino de los extremos internos, que serían estos que están acá. Fíjense que yo determino si son internos o externos en base únicamente al transposón, no al resto del material genético que tengo acá, porque ese es el material genético del plásmido. Entonces, si el transposón corta donde está la letra B, que son los extremos internos del transposón, resulta que yo corto aquí, me llevo la secuencia de inserción, me llevo el origen de replicación, me llevo la ampicilina y corto nuevamente en el otro extremo interno. Por lo tanto, el corte del extremo interno me proporciona a mí la fabricación, vamos a decir así, de un transposón compuesto nuevo. Porque el que entró originalmente con la secuencia de inserción tipo 10 era un gen de resistencia a tetraciclina. Pero cuando yo corto a partir de los extremos internos, me llevo una secuencia de inserción 10 que además contiene un transposón compuesto con un origen de replicación y un gen de resistencia a ampicilina. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, tengo este material genético, tengo el gen A, resistencia a tetraciclina, B, C, D y E. Supongamos que el transposón, que es esto que tengo acá en azul, tengo las dos secuencias de inserción, y tengo el gen de resistencia a tetraciclina. Supongamos que la enzima haga cortes en el ADN. Fíjense que yo tengo aquí el transposón con las dos secuencias de inserción del tipo 10, por ejemplo. Y tengo acá otro fragmento de ADN donde no tengo transposón, pero tengo una secuencia de inserción del tipo 10. ¿Qué sucede? Cuando el transposón decide salir, produce la enzima va a producir corte acá y acá de los extremos internos del transposón. Pero adicionalmente puede reconocer otra secuencia de inserción tipo 10 como la que tengo acá y producir cortes también aquí en el ADN del microorganismo. Entonces fíjense lo que sucede acá. Al cortar acá y cortar allá voy a tener esto que está acá. Primero pierdo el gen de resistencia a tetraciclina. Por lo tanto voy a tener este corte de acá, se me va a cerrar con este que está acá, como lo ven aquí. Y este de aquí se me cierra con este que está aquí. Entonces yo aquí tengo una deleción. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo material genético. O sea, el cromosoma original, que era este, pierde el gen B, C y D. Y se queda solamente con el A y con el E. Entonces ocurre una deleción porque fue pérdida de material genético. O puede ocurrir que después que yo tengo esta estructura, hago una recombinación, este con este y este con este. Y ustedes ven entonces que el cromosoma original era A, B, C, D, E. Fíjense lo que sucede. Va a quedar A, D, C, B, E. Lo que quiere decir que en este caso lo que ocurrió fue una inversión. El gen, después de la recombinación, los genes quedaron al revés. Entonces, estas son las posibles consecuencias de una transposición de
de los extremos internos de una secuencia de inserción. En cuanto a los modelos de transposición, todos los transposones se transponen mediante dos mecanismos básicos, que es la transposición replicativa. En ese mecanismo, todo el transposón se replica durante la transposición, lo que resulta en que haya dos copias de ese transposón. O sea, el transposón se copia. Supongamos que tenemos un transposón en un fragmento de ADN. Ese transposón, cuando se va a transponer a otro fragmento de ADN, él se copia, y esa copia la coloco en otra región del ADN. Por lo tanto, es una transposición replicativa. ¿Por qué? Porque hay copia del transposón y se coloca en otro sitio. Y tenemos el otro mecanismo, que es el de corta y pega, que fue el primero que vimos, donde es un mecanismo conservativo en el cual el transposón es removido de un sitio e insertado en el otro, que fue el primer ejemplo que vimos en las primeras láminas de la disertación, donde ustedes ven que el transposón se sale del ADN, deja el hueco allí y se coloca en otra sección del ADN. Entonces, cualquiera de los dos mecanismos se pueden realizar. Los dos se realizan básicamente con la misma frecuencia. Bueno, muchísimas gracias.